Bueno, quedamos todos en el mismo lugar. Avísenme si alguien se quedó de camino. O sea, que no se quedó con algún paso un poquito más atrás o si faltó algo más. Ahí voy a volver a poner el... Uy, ahí está. El malla acá, si lo ven todos desde ahí. Ah, sí, podríamos guardar de vuelta. Yo voy a guardar. Control S. Después vamos a ver dónde configurarlo para que guarde malla un autosave cada 5 minutos, 10 minutos. Pero igual es buena práctica acostumbrarse a ir guardando. Ahí está, ok. Bueno, nos quedamos en este punto. Sí, tenemos el personaje con la estructura de huesos. Tenemos la geometría ya unificada al objeto. ¿Sí? Les debería parecer así o algo similar. Sí, en principio no tendrías que tener activo primero ni las texturas acá, ni las luces, ni el shadow, ni el ambient occlusion. O sea, por lo menos para que te corra más rápido en la vista el objeto. Y después tendrías que venir acá y optimizar escena también. Pero esas son algunas de las formas. Sí, lo mejor es trabajar sin las texturas, luces, sombras ni detalles. Sí, como para que se vea más fluido. Por ahí la vista alámbrica molesta un poco. Sí, porque por ahí puede llegar a confundir, pero me parece que esta es como la normal. Sí tienen que tener activo el X-ray de los huesos para que puedan ver los huesos internos. Pero bueno, estamos así. No sé si probaron ya rotar, por ejemplo, alguno de los huesos. Fíjense. Ya es una marioneta que podemos mover tranquilamente. Sí, algunos huesos obviamente que falta ponerle los límites para que no hagan cosas raras, pero ya podríamos manipularlo. Sí. Lo que vamos a ver ahora es cómo evitar algunos cambios que no están bien. Por ejemplo, cuando giro el brazo, fíjense que se achica demasiado la forma o gira raro. Todas estas cuestiones las vamos a ver ahora. Pasa lo mismo con esta parte del antebrazo, se achica y pierde volumen esa zona. Fíjense acá, se achica pero a la vez como que se reduce. ¿Sí? Eso no debería pasar. Y entonces ahora vamos a ver cuál es el área de influencia de cada hueso y cómo realmente está influenciándose la malla, la geometría con cada uno de estos huesos. ¿Sí? Entonces, bueno, me dicen que ya lo tienen acá. Sí, yo voy a dejarla como estaba. Esto estaba así, chao. Ahí. Porque lo que queremos hacer ahora es empezar a editar cómo está vinculado la malla con los huesos. Igual voy a ir un poquito más despacio, pero quiero que lleguemos hasta un punto hoy y la clase que viene vamos a seguir haciendo el rig de otros elementos y viendo más herramientas. Entonces, por ahora vimos que podemos crear con el Human IK un esqueleto, que lo podemos configurar con la cantidad de huesos que queremos, ¿sí? Si es una forma humanoide. Que las opciones, ¿sí? Podemos editar, bueno, acá la cantidad de huesos que tiene el personaje. Tenemos que ir controlando las definiciones, que básicamente esto es lo que nos dice si están hechos los vínculos entre los huesos y la malla y la geometría. Fíjense acá arriba donde dice character, ¿sí?
está en sí el rig que ustedes tienen armado para su personaje. Acá tenemos después otros botones que vamos a ver cómo funcionan. Sí, pero lo importante es que, bueno, que sepan que podemos generar un nuevo esqueleto si quisiéramos, que tenemos que hacer solamente la mitad del personaje y después lo espejamos. Sí, que movemos la posición solamente de la mitad. Sí, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con otra ventana, ¿sí? Y vamos a ir marcando el área de influencia que tiene cada hueso. ¿Qué quiere decir esto? Así que vamos a dibujar acá. ¿Sí? Yo tengo mi brazo. ¿Sí? Tengo mi brazo acá, así. Estoy dibujando con el mouse, así que si dibujo feo, no me digan nada. Está a propósito feo ahí. Bien, y tengo mi brazo. La idea es que esto se flexione. ¿Sí? Tengo dos huesos. Ahora voy a cambiar color. Esto lo vamos a poner así. Tengo un hueso que va ahí, otro hueso acá y una zona, ¿sí? En sí, donde está la articulación acá al medio. Entonces, ¿cuál es la idea? A su vez tengo la malla. Vamos a ponerle este celeste. Tengo toda la geometría acá, ¿sí? Con todos los polígonos. Acá al medio también tengo geometría con los polígonos. Y lo que tenemos que chequear ahora es que cada hueso, ¿sí? Mueva, ¿sí? Ciertos polígonos, ¿sí? Por ejemplo, este hueso del antebrazo tendría que mover los polígonos que están próximos al hueso, que son todos estos polígonos que están acá. Pero a su vez va a mover a lo sumo 50% de los huesos que están, ¿sí? Próximos, ¿sí? Pero que no los va a mover directamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener zonas que se llaman zonas duras, ¿sí? Zonas duras en donde todos estos polígonos se van a mover específicamente y solamente por ese hueso que está ahí. Y zonas de transición, que son estas zonas donde está la articulación en sí. ¿Sí? Esto es la zona rígida o dura. Y esta es la zona de transición o zona suavizada, ¿sí? Ahí está, transición. Esa zona, ¿sí? Va a estar influenciada por este hueso y este, ¿sí? O sea, va a tener influencia de los dos. Por el hueso 1 y hueso 2. Esta zona al medio, ¿sí? En el momento que vayamos pintando ahora, ¿sí? Vamos a tener que pintar que para este hueso esa zona también está influida por este hueso, pero a la vez, ¿sí? Una mitad también lo influye esta. Entonces, al hacer eso, lo que logramos es que al rotar los huesos se vea de forma natural y se vea un poco más realista el movimiento que hace. ¿Sí? Esto es la zona también dura del otro hueso. Y va a pasar lo mismo siempre entre dos. Lo mismo que se repite acá, se va a repetir después del hueso de la muñeca a los huesitos que tienen la mano, o del hombro hacia después de la clavícula. ¿Sí? Vamos a tener siempre zona rígida o zona dura, zona de transición, zona rígida de vuelta. ¿Sí? Y eso cómo se traduce, por ejemplo, en la malla del personaje. ¿Sí? Vamos a ir acá arriba a Skin y vamos a utilizar esta herramienta para pintar las zonas. ¿Sí? Weight, vamos a ver el peso que tiene sobre la malla cada hueso, y en vez de tocar ahí directamente vamos a entrar acá, ¿sí? A las opciones. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Esperen, voy a guardar esto. Vamos a guardarlo, lo voy a guardar como una imagen, así les queda. Esto, huesos, transición. Ahí está. Listo. Entonces esto lo cierro. Sí, vamos de vuelta. Skin, Paint Skin. Sí, en vez de tocar ahí, entramos a las opciones. Sí, tenemos una ventana nueva, ¿sí? Que en principio, sí, dependiendo si ustedes tienen seleccionado acá en el outliner sus huesos, le va a aparecer.
¿sí? Skin, Paint Skin, le va a aparecer algo similar a lo que tienen en el Outliner, ¿sí? Toda la lista, ¿sí? El nombre de los huesos, y que también están vinculados. Fíjense cómo se van indentando, se llama esto, ¿sí? Están indentados o emparentados, ¿sí? Indentados o emparentados. Sí, con la misma lógica, que el hips, que era la cadera, es el padre y los demás son hijos, ¿sí? Ya sea pierna izquierda, derecha y los demás pies. Si lo empiezo a minimizar, ¿sí? Empiezo a cerrar las pestañas, en principio vería esto, ¿sí? Que tenemos como la espina dorsal que se ve acá, ¿sí? Tendría el hueso de la cadera, que es el hips. Después tendría como segundos grupos pierna izquierda, derecha y la espina. O sea que los primeros tres son estos tres, que está bien. La espina, pierna izquierda y derecha. Y a su vez dentro de la espina después tenemos, al llegar a la altura de el hombro, tendríamos hombro izquierdo, hombro derecho y el cuello, como grupos generales, ¿sí? Si quieren que les aparezca esto, tienen que tener seleccionado acá la estructura, el sistema de huesos, porque si no, no lo van a poder ver. Tendrían que tocar ahí primero, ir a Bean Skin, ¿sí? Y ahí les va a habilitar la vista para ver cómo está cada hueso. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora si yo quiero pintar, ¿sí? La geometría? ¿Cómo está esta geometría? Fíjense. Yo toqué la geometría acá en el Outliner, ¿sí? Y está toda negra a excepción de una parte, ¿sí? Voy a achicar ahí. Esto, como lo vamos a usar seguido, puede que lo deje por acá pegado, o sea que se note. Esto lo vamos a cerrar ahí. Entonces tengo activo, fíjense, la brocha en el espacio, y hay una parte que está pintada acá, ¿sí? Con un rango de color, quiere decir que va de blanco, pasa por los grises hasta llegar al negro, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, voy a sacar, vamos a borrar ahí porque si no molestaba mucho. Esto lo vamos a dejar acá al costado porque ahí voy a usar otra herramienta. Y vamos a sacar esto, ¿sí? Avísenme cuando ustedes tengan activo la herramienta de Paint. ¿Cómo funciona esto? Que nosotros vamos a tener el área blanca, lo que representa el color blanco es el área de influencia total al 100%, ¿sí? De esa zona. Quiere decir que toda esta zona que está con el color mucho más clarito, blanco, ¿sí? Se va a mover casi al 100% con este hueso que está acá, ¿sí? Yo tengo justo seleccionado el hueso de la pierna derecha. Si tocara el de la izquierda, que está más abajo, no, acá está, ¿sí? Pasaría lo mismo, me mostraría qué zona de la malla es influenciada por ese hueso. Por ejemplo, acá hay un error, por ejemplo. Fíjense que acá empieza a estar gris, ¿sí? Yo no quiero que cuando mueva el hueso de la pierna izquierda se me mueva la otra pierna. Entonces acá esta parte debería estar negro completo. Si toda esta zona yo en realidad tendría que restarle intensidad, ¿sí? Y pintarlo que quede completamente negro, y más o menos esta va a ser mi zona de transición, que sí va a tener grises, ¿sí? Y mi zona dura va a ser esta, que va a estar completamente lleno de blanco, porque sí, toda esta parte de la malla se debería mover con ese hueso que está ahí. Entonces ahora tenemos que ir chequeando cada hueso e ir fijándonos si está vinculado o está influenciando cierta cantidad de polígonos, pero de manera correcta. Yo, por ejemplo, acá me doy cuenta que como esto está levemente pintado de gris, quiere decir que cuando mueva ese hueso me va a estar moviendo la otra pierna. Sí, eso no tendría que pasar en este caso, ¿no? Y vamos a ver, sí, que bueno, acá tenemos un par de herramientas que vamos a ir utilizando para decirle, ¿sí? A Maya dónde queremos y cómo queremos que cada hueso se articule y qué zona de la geometría va a mover realmente.
¿sí? Para que te aparezca primero todo el sistema de hueso tenés que tener activo acá, ¿sí? Primero tenés que tocar acá. ¿Sí? Para que te aparezca la lista de los huesos con cada área de influencia. Entonces vas a ir tocando cada uno y te va a aparecer, ¿sí? Te va a aparecer el área de influencia. Pero si quieren verlo así, fíjense que ahí cambió. Yo toqué la geometría. Tengo abierta la herramienta para pintar, pero ahora toco la geometría, ¿sí? Y ahora sí puedo visualizar realmente dónde está influenciando cada hueso. Sí, y lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, que había un problema con la cabeza, que ahí me decían que rotaba demasiado, es por eso, porque seguramente un hueso de... hay un hueso que está influenciando sobre el área de la cabeza que no debería. Si vamos a buscarlo acá, por ejemplo, de la lista, teníamos espina, dentro de la espina después tenemos el brazo, el cuello. Acá está el cuello. Bien, acá estaría el brazo izquierdo, brazo derecho y el cuello. Entonces tendría que buscarlo por acá, al hueso. ¿Sí? Fíjense, tengo ese hueso y el hueso de la cabeza. ¿Sí? Tengo dos, el del cuello, que me está diciendo que está moviendo toda la parte de la cabeza, completo hasta arriba, ¿sí? En un tono gris, quiere decir que esto debe estar como al 50%, lo mueve, lo influencia, pero no al 100%. Y la cabeza, lo mismo. El hueso final, que es la cabeza, tendría que mover toda esta zona, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa con este hueso, por ejemplo? Ese que está ahí abajo, ¿sí? Debería influir toda esta zona, ¿sí? Pero si yo muevo este hueso no me debería mover. Vamos a moverlo a ver qué pasa. Fíjense que se deforma extraño, es como que pierde volumetría al momento de rotarlo. Si lo muevo de acá, pasa lo mismo. ¿Ven que la cara se distorsiona? Bueno, en ese caso lo que tendríamos que hacer para que no se deforme es pintar, ¿sí? toda esta zona, ¿sí? Con un rango de color casi blanco puro, ¿sí? El blanco representa que los objetos no se van a deformar y que van a ser influenciados solamente por ese hueso, ¿sí? Vamos a ver la diferencia. Entonces hoy por hoy está así, ¿sí? Fíjense que se deforma. Yo tendría que endurecer esta zona, está demasiado flexible. En realidad el rostro tiene que quedarse, toda esta zona por ejemplo tendría que estar pintada casi al 100%, y mi zona de transición va a estar más abajo, en el cuello. En esta parte en realidad se va a empezar a flexionar, ¿sí? Pero esta zona no tendría que deformarse, ¿sí? Y eso es lo que tengo que ir definiendo, ¿sí? Utilizando la herramienta para pintar, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algunas opciones que tenemos acá desde el panel. Sí, ya dijimos que acá tenemos la lista de todos los huesos y nos va marcando cuál es el área de influencia y cuáles son los polígonos que están influenciados por cada hueso. Acá abajo tenemos algunas herramientas que sí vamos a utilizar ahora, ¿sí? Esto de la opacidad tiene que ver que cuando pintemos, ¿sí? Ahora está puesto al 100%. Fíjense, voy a hacerlo a propósito, acá voy a pintar. Y está pintando al 100%. O sea, está pintando con el tono, prácticamente con el blanco puro, ¿sí? Y si yo quisiera mover ahora ese hueso, fíjense que pinté esta zona que nada que ver, que no era en realidad la zona que influye, con el hueso del cuello. Quiere decir que si yo muevo el hueso del cuello, voy a estar moviendo algo que no debería, ¿sí? Por lo menos esa área no debería moverse así. Pasa lo mismo cuando... pasa lo mismo con la pierna, ¿sí? Con el mostrar en la pierna que hay zonas que capaz que un hueso está afectando zonas que no debería mover, ¿sí? Entonces esas son las cosas que tenemos que corregir dentro del pesaje.
Entonces, bueno, en mi caso yo empecé por la cabeza. Tendríamos que pintar, ¿sí?, toda esta zona al 100% de opacidad. ¿Sí? Tenemos que pintar toda esta parte al 100% para que no se deforme. ¿Y qué es lo que se pinta realmente? Porque ustedes están viendo que hay un degradé, ¿sí?, que hay zonas que están más grises, hay zonas que son blancas, ahora puro. Nosotros cuando pasamos el pincel, ¿sí?, la referencia o el punto que está tomando cada vez que pasamos el pincel por encima de la geometría, lo que está pintando en realidad son los vértices. O sea, paso por acá y me está pintando, ¿sí?, ese vértice puntual. Fíjense que se ilumina el vértice, ¿sí? Cuando pinto en realidad estoy marcándole, diciéndole a la malla que esos vértices, ¿sí?, al momento de animarse, esos vértices se van a mover más o menos en relación a los huesos. Entonces yo cuando pinto en realidad acá estoy pintando los vértices, ¿sí? Y el área intermedia de cada polígono, ¿sí?, el área intermedia de cada polígono de alguna manera hace como una interpolación, sería, entre lo blanco y lo negro que está pintado del próximo, ¿sí? Bien, ahí me preguntan cómo se hace para borrar lo blanco si te equivocaste. Acá hay un botón que podríamos utilizarlo de referencia, que se llama Flow, ¿sí?, que lo que hace es llenar, ¿sí?, todo el objeto dependiendo de los valores que tengamos acá definidos. Y yo le puedo decir que llene completo o borre toda la información que hay en el objeto para que yo ir definiendo una por una cómo quiero que realmente se deforme la pieza, o el objeto o el personaje. Entonces este botón lo que me hace es resetearme, ¿sí?, la influencia general de todo el personaje a un valor específico. Dijimos que 0 es nada de influencia en los huesos y 1, o sea, el color blanco representa influencia total. Entonces hay un criterio que podría ser este, ¿sí?, que se usa en realidad, es llevarlo a 0 todo y bueno, yo ir definiendo cuánto quiero realmente de influencia que tenga cada hueso, ¿sí? Es como decirle, bueno, ahora no tiene nada de influencia, ahora sí yo voy a definir que este hueso, ¿sí?, que tenga la influencia que yo realmente quiero. ¿Cómo se hace? Entonces, bueno, esa es una manera. Y si no, lo que hace Maya de manera automática, ¿sí?, cuando nosotros pintamos una zona de blanco puro, ¿sí?, cuando nosotros tocamos este hueso, por ejemplo, y quiero que toda esta zona quede pintada, ¿sí?, que representa que se va a mover solamente con ese hueso, y a su vez lo pinto con un color, ¿sí?, o con un rango de color blanco casi al 100%, ¿sí?, con este valor al 100%, ahí está. Quiere decir que si este hueso mueve estos polígonos, fíjense esto que es importante, porque esto Maya lo hace automático. Si este hueso, yo estoy marcando que esta zona se va a mover al 100%, ¿sí?, le estoy dando acá el valor, solamente con ese hueso, el hueso que sigue, ¿sí?, sabe que esa zona no la tiene que tocar. Fíjense, el hueso que sigue en la lista, que es el de abajo, sabe que esa zona no se va a tocar. Fíjense, al hueso de la cabeza, en la parte de arriba lo marqué al 100%, el área de influencia, entonces el de abajo define que esa zona va a ser 0% para él, ¿sí? Este hueso mueve esta zona al 100%, ¿sí? En consecuencia este hueso no la va a mover,
¿sí? Y la marca como 0, ¿sí? Con ese tono, ¿sí? Que el negro representa 0 influencia. Pero todo lo demás sí, fíjense que todo lo demás sí lo pintó, porque yo todavía no definí toda la zona como quiero que quede. Yo solamente le dije que acá esto quiero que lo mueva al 100, ¿sí? Y esta zona, ¿sí? La inversa, toda la zona que no toqué todavía, ya el hueso le da una influencia del 50% por sí solo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a terminar de pintar la zona que sí quiero que se marque. Si mi pincel está demasiado chico o muy grande, ¿sí? Con la tecla B larga apretada y un clic, fíjense, tengo la B larga apretada, hago un clic y arrastro y cambio el tamaño del pincel. Si quiero pintar una zona como más grande rápido, ¿sí? Podría activar toda esa zona. Vamos a achicar un poquito. Entonces yo sé que esa zona, cuando se gire el hueso, cuando se gire este hueso, se va a mover, ¿sí? Completamente siguiéndolo a donde vaya el hueso. No se va a deformar. Lo mismo va a pasar cuando gire desde el cuello, que es el segundo hueso. Esa zona tendría que quedarse sin problema. Ahí voy a chequear el grupo porque están mandando fotos. Ah, ok, están. Sí, el tema para ver los huesos estaba ahí arriba, ¿sí? Shading, así como vemos la geometría, pueden activar los huesos ahí. Bueno, sigamos. Influencia que hizo básicamente. Claro, porque ahí en realidad lo que estás haciendo es limpiar toda la información que tenía cada hueso. ¿Y con Control Z te funcionó? Porque si no, ahí ya hay que reiniciar. Sí, una vez que tocan el flow, les limpia la información que tengan encima, ¿no? O sea, estamos realmente modificando el área de alguno. ¿Sí? Y este reset en realidad es el reset del tool, de la herramienta. Sí, pero no tiene que ver con lo que ya estaba configurado de antes. ¿Sí? Volviendo entonces, tenemos la geometría. Tienen que tener activo, en este caso acá, donde dice Paint, modo para pintar, porque si no les va a aparecer una X, no les va a dejar pintar. Puede que les pase. Tienen que tener acá puesto Paint. Un pincel, que les recomiendo usar uno suave, alguno de estos dos. ¿Sí? Y la opción Replace, que Replace directamente, si hay alguna información previa, la modifica. ¿Sí? Cuando pinto en realidad está modificando. Y el Smooth después lo vamos a utilizar, que sirve para la zona de transición, ¿sí? Para borrar los bordes y hacer difuminados los bordes de las zonas duras. ¿Sí? Fíjense la diferencia, yo toco con Replace, estoy pintando al 100% toda esta zona, pero cuando lo pongo en modo Smooth, ¿sí? Puedo suavizar la transición entre la zona dura y las zonas que voy a utilizar, ¿sí? Como puntos medios. Y esto lo vamos a utilizar seguido, entonces vamos a estar utilizando Replace, ¿sí? Para marcar las zonas duras. Por ejemplo, les había dado el ejemplo del brazo. Todos estos huesos van a ser movidos por este hueso. Y el Smooth lo vamos a usar en la zona de articulación, en estas zonas,
para cambiar esa parte. Pero lo importante acá es que no se olviden que tienen que ir tocando hueso por hueso. Tenemos que ir tocando hueso por hueso. Sí, le voy a dejar la pestaña esta acá al costado, así se nota. Dependiendo del hueso, ¿sí?, nos va a mostrar información diferente en la vista. ¿Sí? Dependiendo del hueso nos va a ir mostrando dónde está la área de influencia. Y este trabajo, ¿sí?, esto los voy a dejar toda la semana para que se termine de completar. Hoy vamos a ir avanzando hasta donde podamos, ir definiendo el área de influencia. ¿Sí? Vamos a hacer un gráfico para que ustedes tengan de ejemplo de cómo tendría que quedar, ¿sí?, como para ir definiendo las zonas y que ustedes después lo armen, lo terminen de definir, ¿sí? O directamente, ¿sí?, yo les voy a pedir para la clase que viene que lo tengan listo esto, porque nos va a servir para avanzar con el segundo tema, que es ya empezar a animarlo. ¿Sí? Entonces por ahora bueno, vamos a seguir trabajando, no es que estamos cortando, vamos a seguir pintando, ¿sí? Y ahí me preguntan, ahora vamos a tocar por ejemplo, vamos a poner en Paste, Replace, ¿sí? Con la tecla Control, manteniendo el control apretado, haces lo inverso. En vez de pintar, borrás, ¿sí? Haciendo clic normal, agregás, y con control apretado, borrás, ¿sí? Dependiendo de la intensidad con la que estés pintando, vas a borrar menos o vas a borrar mucho, ¿sí? Con Shift hacemos lo mismo que con suavizar, sería como hacer un smooth, el Shift apretado. Fíjense que dice ahí, hay una R, cuando tocan smooth les pone una SM que es de smooth, ¿sí? Y cuando tocan control hace invert, ¿sí? Es lo invertido. Profe, en este caso lo que se va a evaluar son los trabajos prácticos, ¿sí?, que vamos a ir viendo en clase. No es que se va a evaluar la API que está ahí, sino que lo que voy a corregir yo va a ser el trabajo práctico, que es lo que dice en el cronograma. ¿Se acuerdan que la clase pasada les pasé un PDF, que es el PDF del cronograma, que está en el Drive también subido? Que esos son los temas que estamos viendo clase por clase. Hay algunas cosas que, por ejemplo, hoy que faltaron, pero las vamos a terminar de ver la clase que viene, porque esta parte es importante. Y a la derecha del cronograma ahí están escritos qué vamos a hacer en los 4 TPs. Esos son los TPs que se corrigen y que se evalúan. Acá lo estoy buscando. Sí, en el Drive. Claro, por ahora no les pido que hagan la API. Igual a mí eso me avisa Robert al final, si es una cadena. A Robert le dicen que sí, que tienen que hacerlas por una cuestión de administración de la sigla. Entonces Robert me avisa si hagan las API o no, y yo les aviso a ustedes. Pero en principio yo lo que corrijo es lo que está acá. Sí, que esto ya para la clase que viene les voy a dar bien las consignas, porque es lo que va a ser el TP en realidad. Nosotros clase por clase vamos haciendo estos mini ejercicios, ¿sí? Y el TP en realidad es lo que ustedes van a hacer para entregar. ¿Sí? Claro, o sea, desde la plataforma les dice unas fechas de entrega de lo que son las APIs que están cargadas ahí. ¿Sí? Pero yo le voy a pasar después la fecha de entrega para estos TPs que vamos armando en clase, que es distinto. Pasa que bueno, todo el sistema de lo que está cargado es para la gente de distancia, con esas fechas de entrega. Claro, no lo vamos a hacer porque vamos a enfocarnos en estos TPs. Sí, por eso les voy pidiendo que ustedes busquen un personaje que quieran riar, un personaje que después quieran animar, porque ese es el que van a tener que entregar para el TP también. Y les voy a dejar en el Drive subido
dos personajes riados que si quieren jugar están buenos. Se los dejo acá en clase 2. Déjenme ver dónde están. Sí, los voy a dejar subidos. Hay dos personajes que sí ya tienen el rig hecho y los controles, para que los tomen de ejemplo. Sí, porque la idea es como llegar al TP1 con algo similar a esos personajes. A ver, tengo acá. Y ya los dejo cargados ahí en el drive. Acá. Tenemos este. Bueno, me parece que lo voy a buscar después con un poquito más de tiempo y ya se los dejo acá. Igual lo vamos a usar la clase que viene. Voy a subir dos archivos que son FBX. Y son personajes que están, bueno, tienen los modelos, tienen las texturas, tienen el rig hecho. Sí, están listos para animar. Bueno, vamos a seguir con esto. Que vamos a ver ahora una cuestión conceptual. Sí, podría abrir acá el Photoshop para que les muestre desde ahí. Sí, porque vamos a ir haciendo, ¿sí?, el pesaje de cada hueso. Sí, pero hay una cosa que sí quiero que vean cómo funciona dentro de Maya. Como les mostré recién en el rostro, cuando uno pinta al 100% una zona, el hueso que le sigue, esa zona la define como es con rango 0 de influencia. Y pasa lo mismo con todo el cuerpo. Recuerden que todos estos huesos están vinculados. Voy a crear acá en Photoshop un nuevo, así hago un dibujito ahí. Y vamos a usar referencia este personaje. Me voy a poner en la vista frontal. Sí, vamos a tomar ahí de referencia. Voy a usar esta parte. Ahí está. Y vamos a pintar sobre esa imagen. Así no utilizo el lápiz que está acá. Bueno, ¿y cómo es el tema ahora? Nosotros vamos a ir pintando hueso por hueso. ¿Sí? Dijimos que el hueso principal es el de la cadera. ¿Sí? Y si seguimos bajando, cada hueso está vinculado siempre al de la cadera. ¿Sí? Voy a abrir acá la imagen de recién, así vamos dibujando desde ahí. Esta. Para tocar un tema. Acá el tema es así. Tenemos el hueso principal. Vamos a poner acá en blanco. Sí, el hueso principal ahí. Y ese hueso, que es este, ¿sí?, que define la zona de influencia del personaje y se mueve desde ahí todo. ¿Sí? Si nosotros le ponemos y pintamos esta zona, todos los demás huesos van a tomar de referencia la información que yo pinte desde acá. ¿Cómo funciona eso? Yo me voy acá, voy a poner el Maya al lado. ¿Sí? Yo pinto el hueso principal, que es el hips, ¿sí?, con un color. Como le mostraba recién en el rostro, pinto, si quiero, esta parte al 100%. ¿Sí? Voy pintando toda esta zona al 100%. Entonces todos los demás huesos saben que esa zona, si yo lo pinté al 100%, que se mueve con este hueso, el que sigue no lo va a mover al 100%, tendría que ser lo contrario. O sea, va a quedar esa zona en negro, básicamente, porque en realidad no está, este hueso de acá no tendría que mover nada de esa zona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vértice
cada vértice que está en la malla siempre va a tener un grado de influencia de 0 a 100. ¿Sí? Que es lo mismo que manejamos de acá. ¿Sí? Hagan de cuenta que grado de influencia 0, grado de influencia al 100%. Cada vértice que vamos pintando, recuerden que lo que se pinta es el vértice. Yo cuando pinto voy pintando en sí la zona del vértice. Cada vértice tiene de 0 a 100 como máximo para ser influenciado. Quiere decir 0 de influencia, 100 de influencia. ¿Sí? 0 a 100. Si yo al hueso de la cadera, a toda esta zona la pinté, por ejemplo, al 50%, ¿sí? Todavía hay un resto de 50%. ¿Sí? Hagan de cuenta que de la influencia total yo utilicé que el 50% lo va a mover ese hueso. ¿Sí? Todavía me queda definir qué va a hacer el otro 50%, ¿sí? El hueso. ¿Qué otros huesos van a mover el otro 50% que falta? ¿Sí? Lo que suele hacer malla es repartir, como yo todavía no lo definí, toda esta parte, quién va a mover toda esa parte. Yo definí que solamente este hueso mueve el 50% de este. Entonces malla lo que hace es repartir, ¿sí? El grado de influencia que todavía no le marqué a quién le corresponde, se lo reparte a todos los huesos que están cercanos o que están vinculados alrededor. ¿Sí? Si mi hueso está vinculado, en este caso está vinculado a 3, ¿sí? Toda esta zona, lo que hace es repartirle ese 50%, ¿sí? Entre todos los demás. Pasa lo mismo cuando llegue a la pierna. ¿Sí? Veamos otro ejemplo, así se entiende mejor. Yo llegué a la pierna, ¿sí? Y le digo que toda esta zona del hueso de la pierna, ¿sí? La voy a pintar al 100%, porque es una zona que se tiene que mover tal cual. Esta zona solamente se tiene que mover con ese hueso que está ahí. ¿Sí? Entonces, cuando le marque la influencia a cada uno de esos vértices, ¿sí? Vamos a hacer el gráfico acá. Hagan de cuenta que esto es un vaso de agua. Yo le estoy diciendo que el 100% a esos vértices que están ahí en la pierna, ¿sí? De la influencia que puede llegar a tener cada vértice, dijimos que es 0 a 100. ¿Sí? Todos esos vértices dijimos que el 100%, ¿sí? Van a ser dados a este hueso que está acá. Entonces no va a quedar nada para repartir a los demás huesos. O sea, no va a quedar ningún otro valor para repartirle a los demás. ¿Cómo se traduce eso? Que yo cuando vengo acá, ¿sí? A pintar, por ejemplo, la cadera, voy a subir, voy a pintar acá. Dijimos que cuando pintábamos al 100% de esto, ¿sí? Los demás huesos, esa zona la tomaban como negra porque lo que resta para darle a los demás huesos es 0. Si yo esta zona la hubiera pintado al 50%, quiere decir que los valores que le doy, ¿sí? A los valores de acá le doy a la mitad, directamente a 0,5, por ejemplo, al 50. Pinto esa zona al 50% de influencia. Los demás huesos que están vinculados a esa zona ya toman, ¿sí? Cierto porcentaje para cada uno de influencia. Esta parte es complicada, por eso no quiero avanzar un poquito más hasta ver esto, ¿sí? Vamos a verlo en este ejemplo del brazo, que es más sencillo. De vuelta, busco el hueso del brazo, ¿sí? Porque quiero llegar a un punto, quiero llegar al punto de que ustedes utilicen este candadito. ¿Para qué sirve este candadito? Vamos a buscar acá algún ejemplo. Vamos a ir cerrando para buscar el brazo. Tenemos la cadera, las piernas, ¿sí? El brazo viene por la espina, entonces por acá debe estar el brazo, ¿sí? Hombro izquierdo, hombro derecho, ¿sí? Acá.
El izquierdo sería este. Acá. Bien, ahí llegué. Este hueso, lo mismo. Este hueso que tengo seleccionado es justo este, del antebrazo. Sí, hoy por hoy está pintado, fíjense, no tiene un tono al 100%. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer, ¿sí?, es borrar la influencia. ¿Se acuerdan que cuando lo dejamos en negro, lo que se hace es borrar todo? ¿Sí? Fíjense que está pintado esa parte, pero a la vez está pintado acá, y acá no tendría que estar pintado. ¿Ven? Ahí está un poco pintado, que esa zona en realidad no debería influir. ¿Sí? En la medida que voy tocando cada uno de los huesos, si yo quiero resetear y borrar toda la información, ¿sí?, vengo acá abajo, le pongo que el valor sea 0 y hago float. ¿Sí? Le doy un flow para que me borre toda la información. ¿Sí? Valor, este dato es el valor de la influencia. 0 influencia, le doy flow para que me borre todo. ¿Sí? Y ahora voy a pintar yo. Esa zona, justo esa zona, va a estar pintada al 100%. Entonces esa zona, ahí le di al 100% de influencia. Bien. Vamos a irnos a la vista 3D para que se note. Toda esta zona va a ser pintada al 100. La zona que está próxima, no al hueso. Y dijimos que hay zonas duras, que es la que estoy pintando, y zonas de transición, que va a ser justo ahí donde está el codo. ¿Sí? Toda esta zona se va a mover con ese hueso tal cual. ¿Sí? Ahí quedó. Ahora voy a pintar, ¿sí?, toda la zona que representa la transición. O sea, vamos a venir acá. Yo dije que ese hueso mueve esa parte. Y en los bordes, ¿sí?, como es una zona de transición, ahí podríamos utilizar, por ejemplo, el smooth, ¿sí?, para que lo haga más leve la transición de estas zonas que van a ser articuladas. Entonces con el smooth directamente me suaviza. Esa parte. Ahora me voy al otro hueso, ¿sí?, a la parte superior del brazo. ¿Sí? Esta es la parte del antebrazo. ¿Sí? Esta es la zona que está vinculada entre el hombro y el antebrazo. ¿Sí? Digamos, hagamos de cuenta que yo ya pinté y digo, listo, esto quedó re bien, ya está, ya lo terminé. ¿Sí? Si yo no toco el candadito que está acá, ¿sí?, y me voy a modificar otro hueso, ¿sí?, hagan de cuenta que cambio este y por algún motivo me equivoqué o pinté de más, ¿sí?, si yo no tuviera bloqueado todo el trabajo que hice acá, mientras voy pintando otros huesos, como les explicaba que Maya va repartiendo las influencias entre los demás huesos, si yo no tengo bloqueado este hueso, Maya me va a modificarlo el trabajo que ya hice. Entonces una vez que ya terminé de pintar como quiero las influencias del hueso, ¿sí?, definiendo que esta zona es dura, que quiero que esta parte de la malla se mueva tal cual y esta zona se va a flexionar, entonces va a ser de transición, va a estar pintada con un rango de grises. Si yo no bloqueo eso y me voy a modificar otra parte de la malla, ¿sí?, y sin querer hice esto, ¿sí?, o pinté, por ejemplo, ahora sí estoy pintando acá, estoy pintando otro hueso y pinto sin querer la zona que ya tenía armada, me va a modificar el resultado final. ¿Sí? La idea es que ustedes, en la medida que van terminando de definir algún hueso y ven que queda bien, bloqueen esa parte, cosa que ya sepan que ahí eso queda tal cual está, como lo armaron, ¿sí?, y que después siguen con otros huesos. ¿Sí? Fíjense, como tengo bloqueada esa parte, por más que pinte acá,
no va a hacer nada porque eso ya está definido. Y ahí no me va a modificar también. Y el flow nos ayuda, si venimos acá abajo, ¿sí?, a ir chequeando, bueno, cuál es la influencia en cada hueso, ¿sí? Es como que el flow resetea la información que está acá y nos dice, bueno, ahora pinta vos, ¿sí? Lo mejor es darle... Claro, cada hueso pasaba lo que pasaba en la pierna, por ejemplo, ¿sí? Conviene resetear la información, ¿sí? Porque si no, uno tiene que ponerse a borrar y capaz que hay algún vértice que se olvidó de borrar y después ese vértice va a quedar animado. Entonces conviene resetearlo con el flow, llevarlo a 0 para que no pase eso, ¿sí? Entonces yo directamente hago borrar toda el área de influencia, que quede negro así, y yo pinto específicamente donde sé que se va a influir, ¿sí? Pasaba acá con la pierna, vamos a buscar la pierna. La pierna estaba... sería a la izquierda. Fíjense cómo está influenciando esa pierna. Toda esta zona nada que ver. O sea, toda esta parte tendría que ponerme a borrar con control, ¿sí? Entonces, en vez de ir haciendo así, directamente le hago que le ponga valor 0 a todo, ¿sí? Y yo pinto específicamente donde sí quiero que ese hueso, este hueso de la parte del fémur, influencie, ¿sí? Le pongo que ahí esta parte sea dura, que sea al 100%. ¿Sí? Puedo usar el Smooth para definir esta zona de transición. En esas partes donde se va a articular después, ahí uso el Smooth. ¿Sí? Entonces van a estar usando estos dos. El Replace, que es para pintar, y el Smooth para ir arreglando las zonas de transición. Y una vez que ya terminé, ¿sí?, bloqueo ya. Listo, digo, ese ya lo terminé, por lo menos esa parte, ¿sí? Y sigo con la otra, ¿sí? Siguen con la otra parte. ¿Sí? Cambien ahí. Yo como esta todavía no la tengo modificada, ¿sí?, me va a estar pintando zonas que no quiero. Acá pasa lo mismo, fíjense. Uy. Esta pierna, este hueso, me está moviendo geometría del otro lado. Eso no tendría que pasar tampoco. ¿Sí? Entonces en este caso también me convendría, ¿sí?, llevar que me llene toda la geometría, ¿sí?, con un valor 0, o sea que me limpie esto a 0. Y ahora yo pinto con el valor que quiera, digamos. ¿Sí? Esta barra del valor es lo que define la intensidad, la influencia de cada hueso. Esto lo van a usar seguido. ¿Sí? Entonces van haciendo flow para limpiar todas las zonas, y ustedes después pintan donde realmente quieren que quede definido cómo se va a mover o cuáles son los vértices que van a estar influenciados por ese hueso. Entonces los pasos serían así: selecciono un hueso, elijo, ¿sí?, la opción de pintar, pinto el área de influencia. Una vez que ya pinté la zona dura, defino las zonas de transición, los bordes que se vinculan ya con otros huesos, y cuando ya está listo, bloqueo ese hueso, ¿sí?, y sigo con el que sigue. Entonces esa es la secuencia que tendrían que tener como para ir chequeando, ¿sí?, cada una de las partes que tiene su personaje. Y siempre vamos a hacerlo por un orden, ¿sí? Yo acá lo estoy haciendo el ejemplo con la pierna, ¿sí?, pero lo mejor para hacer esto sería comenzar por dónde. O sea, cuál es el principal que va a definir todo, de todos los huesos. Claro, podríamos empezar por la cadera, que fíjense que está re mal, porque me está moviendo la rodilla y me está moviendo otras cosas que nada que ver. Entonces yo empiezo por la cadera, limpiando la cadera. Pongo esto, tengo que ponerme acá en Replace, que es pintar. Lo pongo en 0.
¿sí? Que me limpie la zona de la cadera. Y después también tenía que poner opacidad al 100. Ahí está. ¿Qué es esto de la opacidad? Fíjense que hay una diferencia, que es lo mismo que pasa en Photoshop. ¿Sí? Yo acá tengo, vamos a poner un pincel un poquito más grande. Yo acá tengo una situación similar. Fíjense que tengo algo que es el flujo y la opacidad. Son dos cuestiones diferentes. Entonces yo puedo estar pintando con 100% opacidad, pero con la mitad de flujo. Entonces voy a tener que hacer varias capas o tocar varias veces para terminar de pintar al 100%. ¿Sí? Por más que esté el 100% de la opacidad, no quiere decir que lo está pintando al 100%. ¿Sí? Si ya tengo los dos valores al 100, sí, una vez que toco, listo, esto quedó completamente blanco. Pero si yo el flujo lo bajé mucho, por más que la opacidad esté al 100, fíjense en Photoshop voy a tener que darle varias pasadas hasta que llegue realmente a estar al 100. Entonces eso es lo que pasa acá. ¿Sí? Yo tengo el valor con el que quiero pintar un área, ¿sí? Y la opacidad que le voy a dar. Entonces, si por ejemplo lo que pasaba recién, en esta situación yo estoy pintando con ese valor, ¿sí? Que es como algo intermedio, y acá, ¿sí? La opacidad me estaría representando lo que pasaba en Photoshop, que era el flujo. Acá es como la inversa. Acá la opacidad representa el flujo en Maya, ¿sí? Es como decirle, bueno, yo quiero pintar esta zona al 100%, porque es la zona de la cadera, pero fíjense, no me pinta blanco de una, ¿sí? Porque yo tendría que subir esto al 100% para pintarlo de una directa. Ahí sí me está pintando al 100% con una sola vez que le paso. Pero si le doy muy poquito de opacidad, le tendría que dar varias pasadas hasta que llegue al 100. ¿Sí? Eso practíquenlo, fíjense cómo funciona. Entonces acá tenemos esto que nos define, en nuestro caso, cómo es el flujo, ¿sí? Que era lo que pasaba acá. Si está muy bajito, van a tener que darle varias veces, ¿sí? Hasta que realmente termine de pintar con el valor que quieren. Acá pasa lo mismo. Si quieren pintar rápido, la opacidad tendría que estar al 100. Si no, como que quieren ir en degradé, tendrían que ponerlo por ahí. Entonces ahí van a ir pintando, ¿sí? Van a tener que darle varias veces hasta llegar al valor 100, ¿sí? Si le ponen 100 total, con una sola vez que pasen ya lo pinta de lleno. Vean eso, porque van a estar usando los dos dependiendo de la zona, o a veces cuando hacen smooth quieren como tenerlo un poquito suavizado, no quieren que salga de golpe, entonces le bajan acá para suavizar las zonas de transición. Y en este caso dijimos que convenía empezar por la cadera, o sea, tocamos el hueso cadera, que es cualquier cosa, o como está pintado ahora, me vengo acá abajo y antes de tocar flow, ¿sí? Le digo que me lo pinte, que me llene la geometría con el 100%, ¿sí? De vuelta, lo mismo que el pincel. Es como que este flow, hagan de cuenta que es como el tarrito de pintura, ¿sí? Es como pintar con el tarrito así de una. Es lo mismo, pero si ustedes no le ponen, ¿sí? Cuál es el grado que quieren hacer flow, se los va a ir haciendo a poco, ¿ven? Entonces hay que ponerle que lo haga al 100% para que se los haga de una vez, ¿sí? Lo mismo a mí, fíjense el caso contrario. Quiero que toda la zona sea influenciada, lo pongo al 100, pero que lo vaya haciendo de a poquito, miren. De a poquito va llenándose, porque esto está, el flujo que está entrando de informaciones de a poco. Si hubiera querido que lo haga de lleno, tendría que haber puesto esto al 100 para que lo pinte completamente vacío. Lo mismo para abajo. Pongo que me vaya pintando con 0, pero de a poquito. Entonces me va a ir bajando de a poco la influencia en toda la geometría, ¿sí? A no ser que yo le ponga que sea 100 y lo haga de una sola vez. Entonces, bueno, esto es similar a lo que tienen en Photoshop, ¿sí? Del flujo
y la opacidad. Y dijimos que la cadera, ¿sí? Esta zona, si yo muevo esa zona y yo roto esa zona, ¿qué se tendría que mover? Me parece que se tendría que mover todo, ¿no? ¿Qué pasa si yo agarro este punto y animo y hago que se traslade directamente? O sea, vengo acá a la geometría, ¿sí? Y yo digo que ese hueso en esa zona se va a trasladar. ¿Sí? En ese caso sí, se va a mover. Pero una cuestión es la traslación, que ustedes si lo tocan ahí lo van a hacer, fíjense, miren, hagan esto. Ese hueso está moviendo toda la geometría. Y hasta si lo roto, ya está configurado así por la misma forma en que está emparentado y que está armada la estructura de huesos. ¿Sí? Pero otra zona es ya cómo se deforma la malla que está cerca de la cadera, que es diferente. Entonces, bueno, por ahora sabemos que tenemos que pintar, ¿sí? Con un tono duro toda esa zona que está próxima. Vamos a hacer ejemplo. Entonces dijimos que el hueso de la cadera, ¿sí? Que sería, bueno, toda esa zona de ahí, mueve todo. ¿Sí? Pero bueno, para pintarlo vamos a usar valor 100 en esta zona. ¿Sí? Vamos a suavizar, porque acá ya se es influido por el hueso que está arriba. Fíjense, ahí ya se entraría a esa zona. Suavizo con la herramienta suavizar que está acá, el smooth, o haciendo con shift, que es lo mismo. Sí, en realidad es más rápido con el shift, fíjense, que venir acá a tocar smooth. Sí, pero bueno, está la opción ahí. Sí, con el shift apretado suavizan también. Listo, una vez que definí esa parte, sigo con la otra, ¿sí? Sigo con el hueso de las piernas. Ese ya lo teníamos listo. ¿Sí? Si está listo, lo bloqueamos. Seguimos con otro. ¿Sí? Acá hay una cuestión, fíjense que en esta parte del medio no pinté esa zona. O sea que si muevo, roto el personaje, ahí me va a saltar un error, porque toda esa zona no está influenciada por ningún hueso base. O sea, por algún hueso tiene que tener influencia. Entonces acá me di cuenta que me faltó pintar un poquito más, ¿sí? La parte de la rodilla. Capaz que haciendo el smooth en esta zona llego, y si no lo pinto un poquito más hasta la rodilla, y ahí le hago el smooth. Y en el hueso que sigue también le hago un suavizado ahí con smooth, tocando shift. Listo, sigo abajo. Esta zona queda al 100% de blanco porque se mueve con ese hueso. Acá ya empieza una transición. Suavizo ahí. ¿Sí? Vamos con el otro hueso que sigue. Este ya está. Listo, lo dejo bloqueado. Y sigo con el del pie. Fíjense lo que pasa acá. Está el pie definido, sí, pero fíjense que más está agarrando. El otro pie. Es como que está moviendo el otro pie. Acá también tendríamos que limpiar toda esa información, porque capaz que está influenciando tal vez hasta alguna parte de acá de la cadera que nada que ver. Entonces ahí, teniendo ese hueso seleccionado, de vuelta venimos acá, le decimos, bueno, quiero que sea valor 0 para que se resetee, ¿sí? Y borrame toda la influencia. Y ahora voy a pintar yo, ¿sí? Entonces yo sé que toda esa parte quiero que sea al 100. Ahora voy a pintar, ¿sí? Y ahí voy a hacer una transición con shift para el otro hueso que sigue. Entonces ahí sí ya corregí. Tengo la pierna, ¿sí? Toda la zona de la pantorrilla, rodilla y la parte inferior.
Lo mismo, la idea es que ustedes hagan lo mismo con el brazo, ¿sí? Y en realidad, bueno, vengan desde acá, desde la cadera, ¿sí? Empezamos ahí y bajamos. Ahora vamos a seguir por acá por la espina. ¿Sí? Vamos a ir subiendo y haciendo lo mismo para arriba. Entonces en la espina va a pasar lo mismo. Toco acá el hueso de la espina general, que es este. Voy a limpiar toda esta información porque estaba mal pintado. Fíjense que no me tendría que mover esa zona. De vuelta acá abajo, que me llene todo con valor 0. 0 es el negro. Listo, ahí se borró todo. O sea, ya con esto me aseguro que no hay ningún vértice seleccionado por abajo, por la pierna. ¿Sí? Y de vuelta, pinto. ¿Sí? Pinto en la zona que está influenciando este hueso. Este es el hueso que tengo seleccionado, entonces va a ser esta zona de la geometría. ¿Sí? No lo voy a pintar al 100% porque es verdad que cuando yo me giro hay un leve movimiento de toda esta zona, entonces casi que lo voy a pintar entre un 70%, 80%, ¿sí? 0,8. ¿Sí? Y bueno, vamos pintando toda esta zona que está próxima al hueso, ¿sí? Toda esa zona. Después hago el smooth con shift, ¿sí? Los bordes, porque ya ahí está vinculándose con otro hueso, y sigo con el hueso que sigue. Entonces digamos que ese hueso ya está, ¿sí? Listo, lo bloqueo. Este hueso. El que sigue, fíjense cómo está el que sigue. También tiene un montón de problemas acá. Lo limpiamos, ¿sí? Y ahora voy a pintar yo donde quiero que esté la influencia de este hueso, ¿sí? Este de acá de la espina. De vuelta, no lo voy a tomar al 100%, lo voy a dejar un poco para los demás porque el de arriba también va a influenciar esta zona. Hago el suavizado con shift. Y si creo que ya terminé, sigo con el otro, ¿sí? Bloqueo y sigo con el que va. Acá pasa lo mismo. Tengo que limpiar toda esa zona. ¿Sí? Y así van a tener que ir haciendo con todos. Pero, ¿sí? Siguiendo esta jerarquía, conviene ir del hueso principal hacia los demás. ¿Sí? Para que tengan de referencia. Son casi las 5. ¿Qué dudas hay hasta este punto? Este tema es bastante largo. ¿Sí? Fíjense que es repetitivo porque seguimos utilizando las mismas herramientas. Usamos flow, usamos pintar, ¿sí? Usamos el smooth. Vamos tocando cada hueso. Los vamos bloqueando para que no sean modificados por los demás cambios que vamos haciendo en los demás. Entonces ya quedan definidos, ¿sí? Y aparte nos ayuda para chequear visualmente cuáles ya hicimos. Fíjense que ahí yo ya sé que toda esa parte ya la hice, ¿sí? Entonces me sirve para ir dando como una tilde, decir listo, esta parte ya está, me falta ir chequeando el otro, ¿sí? Entonces por esto también es que el trabajo del rigger es algo tan específico, ¿sí? Y se considera obviamente toda un área externa con sus detalles. Lo que quiero que vamos ya para la clase que viene es empezar a trabajar con sus personajes, ¿sí? La clase que viene ya vamos a empezar con lo que es TP1. Les voy a dar las consignas, se las voy a subir al drive, ¿sí? Y vamos a ir viendo ahí los puntos de cómo armarlo. La idea es que ustedes vayan buscando un personaje para poder realizarle lo mismo, ¿sí? Que tienen que chequear la geometría como hicimos hoy, chequear que haya suficiente subdivisión en las zonas que van a ser articuladas, ¿sí? Todas las zonas que se van a flexionar, hacerle el Human-IK. Vamos a utilizar ese de base, ¿sí? El esqueleto que ya viene armado, que ustedes lo pueden configurar en la cantidad de huesos que quieran, ¿sí? Y llegar a este punto, ¿sí?
Pero igual para la clase que viene, en principio solo necesito que ustedes ya tengan definido el personaje, no que lo hagan. ¿Sí? Si quieren terminar de armar este y me mandan fotos desde el grupo de WhatsApp para ver cómo fueron avanzando. Ahí estoy viendo acá. Sí, porque creo que con eso ya estamos. Y les va a llevar bastante tiempo, por eso quiero que por lo menos ya tengan el modelo del personaje para la semana que viene y ahí arrancamos con algunas cosas que faltan para hoy. Claro, la idea del TP, en el TP van a utilizar su personaje, el que eligieron, el que descargaron de internet o alguno que tengan si quieren, para hacer esto mismo. ¿Sí? Y ya la clase que viene también les voy pasando un PDF con toda esta información que vamos viendo, porque sí es necesario que, bueno, que tengan la parte del contenido de teoría. A ver, acá estoy buscando algunos archivos que están dentro del Drive en la carpeta esta de bibliografía extra. ¿Sí? Hay unos archivitos que están buenos, que son 2 guías de malla, ¿sí? Y que tocan algunos temas de los que vimos hoy, pero después le voy a pasar bien las páginas. ¿Sí? Acá por ejemplo habla un poco de lo que son el sistema de huesos, que algunas cosas las vamos a ver en la clase que viene, entonces bueno, tenganlo a mano este archivo. Por más que no sea la misma versión del Maya, ¿sí? Hay muchas de las herramientas que ya estaban hace bastante, o sea que estaban hace como 3 o 4 versiones anteriores. Entonces algunas cosas sí las podemos sacar de acá, tal cual. ¿Sí? Y la clase que viene sí vamos a entrar de lleno con una parte más conceptual. ¿Sí? Hoy fue como la práctica directa. La idea es que ustedes ya tengan su personaje para poder ser animado directamente, pero también que se flexione, ¿sí? De la manera correcta, cosa que cuando entremos a la parte de animación ya lo tengan definido. Entonces hoy por hoy, si yo quiero mover esta pierna, ¿sí? Fíjense que hay detalles que faltaron, porque yo pinté solamente la parte delantera. Fíjense lo que pasa ahí. Todos los polígonos de atrás no los pinté, lo estuve pintando con la vista frontal. Entonces es como ir chequeando a ver qué tal va. Y como los pinté al 100%, fíjense lo que pasa. A ver ahí. Pinté la zona de la pierna al 100%, ¿sí? Se mueve la zona delantera sin deformarse casi, ¿sí? Solo esta parte que fue la de transición ya se empieza a deformar mucho. Lo mismo esta parte, ¿sí? Pinté, bueno, eso pasa porque me olvidé de pintar la parte de atrás, que no me puse en detalle de pintarla, ¿sí? Pero se nota ahí que hasta ese punto no se deforma la geometría, ¿sí? Ahí hay una leve transición. Entonces después cuando lo tengamos bien seteado, ¿sí? Va a ser de una manera mucho más natural los movimientos y las flexiones. Lo mismo que la parte de la cabeza, no me acuerdo si la terminamos de definir, ¿sí? Yo tendría que poner un poquito más esta parte rígida, ¿sí? Pintada casi al 100 para que no se me deforme la cara cuando giro el cuello, ¿sí? Pero la lógica sería esa: pintar zonas duras, las zonas de transición, zona dura de vuelta que corresponde al otro hueso, ¿sí? Siempre vamos a ir haciendo así: dura, zona de transición, zona dura, transición. Pues establecían antes. En ese caso lo que podés hacer, conviene en realidad, en vez de modificar la estructura de huesos, sí, no creo que tengas problema. O sea, porque podés mover el hueso que trae acá por defecto, malla, y rotarlo para que te quede. No es lo mejor, pero sí, digamos, podés adaptarlo a la pose. Vos tenés la pose A. Si tienen fotos, después pasen las fotos de sus personajes. Por el grupo.
Claro, si está en color amarillo, les está avisando que al momento de rotar alguno de los huesos puede que tengan un problema, pero si está en rojo sí hay un error más grave y hay que chequear. Sí, pero bueno, está bueno esto para que vayan probando en sus personajes, hagan la prueba rápida si quieren. Después les dejo para que prueben el rig rápido, el quick rig. Lo tendrían que hacer con un objeto que no tenga el rig de base, que acá lo tiene ya. Pueden probarlo con esta misma malla o con la de su personaje. A ver. Y ya los dejo por hoy. Tenemos hasta las 5:25. Ah, no, 5:15. Cierto, hasta las 5:15 tenemos. Pero prefiero cortar acá, que los dejo con su personaje, que lo busquen. Pásenme la foto desde el grupo a ver qué tal van. O qué personajes eligieron. Ah, está bueno el personaje. Bueno, en ese caso va a poder agregar huesos para la zona de las alas. Y el pelo suele tener también. Así que ahí no... O sea, para empezar con el cuerpo te sirve. Ese personaje calculo que tiene diferentes mallas, que tiene las alas por separado y demás, así que no habría problema con eso. Pero bueno, la idea es que empiece solo con el cuerpo en sí. Y después vemos el tema de agregarle las articulaciones con en la zona de las alas. Bueno gente, hoy fue como también intenso porque fueron algunas cuestiones muy específicas. La clase que viene vamos a seguir viendo el tema de cómo funcionan y cómo son estas cuestiones de la transición entre los huesos. Vamos a ver un poco de teoría. ¿Sí? De qué clases de elementos tenemos dentro de malla. ¿Sí? ¿Qué es todo esto que tenemos acá? ¿Qué son los... Vamos acá. Los IK. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Y empezar a hacer rig propios. ¿Sí? Ahora utilizamos uno ya prearmado, pero la idea es que nosotros podemos crear uno nuevo de cero, una estructura de huesos desde cero. ¿Sí? Claro, vayan pasándome fotos por el grupo de los personajes que eligieron para ver si están bien en relación a la dificultad, ¿sí? de hacer el rig en cada caso. Para que después no se les complique el vicio y podrían haber elegido algo como más sencillo para empezar y después subir. Así que bueno, lo dejo acá. Ahí corto la grabación de lo que es en el Canvas. Igual yo lo estaba grabando por separado. Voy a tratar de subirlo a la noche, si no, bueno, mañana ya lo subo el video al canal. Tal vez tiene mejor audio que el que se sube acá en el Canvas. Así que bueno, para que sepan eso, que igual va a estar subido otra copia, por si no se escucha bien el audio de acá de la sigla. Así que bueno, me despido. Espero que les haya servido. Ya vamos a empezar a ir viendo algunas cuestiones con la animación o cómo empezar a animar una vez que ya tengamos el rig listo. Sí, y nada más por ahora. Que descansen. ¿Tiene otra clase después? No. ¿O sí? Después de esta. ¿Sí? Ah, bueno. Ah, bien. Bueno, los dejo gente. Pásenme fotos después en la medida que vayan consiguiendo sus personajes. ¿Sí? Tienen que buscar el modelo 3D. Sí, bueno, y una vez teniendo el modelo 3D, tenganlo a mano para la clase que viene. Les voy a dar las indicaciones de lo que es el TP1. Así avanzan con eso. Nos vemos. Cualquier cosa escriban ahí por el grupo. Adiós. You are now muted.